algunos cambios uterinos, por ejemplo, el crecimiento del útero. Normalmente antes de las 10 semanas, el útero, en las mujeres que no están embarazadas, el útero es un órgano intrapélvico que está detrás de la pelvis y esto va a permanecer así hasta las 12 semanas que va a estar protegido por ella. Cuando empiezan las 20 semanas, va a empezar a crecer el tamaño de este útero y puede palparse incluso hasta lo que viene a ser. Por favor, no muevan las diapositivas. Este útero puede crecer hasta lo que viene a ser por encima o al nivel del ombligo, cuando se palpa las 20 semanas, y sobre todo, al ser un órgano que va a estar en desarrollo, va a empezar a hacer lo que viene a ser la compresión de la vena cava, ¿no? Y este útero se va a volver un órgano ya abdominal. Por ejemplo, en las 34 y 36 semanas, este útero va a estar por debajo del reborde costal de esta gestante y es su periodo de máxima exposición. Y esto es cuando, por ejemplo, esta placenta, por ejemplo, no es elástica y ante cualquier traumatismo, golpe, contusión, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito con el cinturón de seguridad, esta placenta que no es elástica, ante estas fuerzas traumáticas, pueden llevar a un desprendimiento de la placenta. Recordar que también la pelvis viene a ser uno de los órganos más vascularizados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fracturas pélvicas en lo que viene a ser pacientes por accidente de tránsito, recordar que la pelvis a veces puede almacenar incluso 1 o 2 litros de sangre, ¿no? Entonces el riesgo de cualquier traumatismo durante el periodo de embarazo pues incrementa y tiene mayor riesgo de una hemorragia exsanguinante. Entonces el útero se vuelve como un escudo abdominal, va a estar por delante del intestino, ¿no? Y va a estar relacionado con lo que viene a ser la energía, va a recibir toda la energía de cualquier traumatismo. Recuérdense que la pelvis también está hipervascularizada, la placenta no es elástica y la vejiga va a estar desplazada, ya que este órgano va a estar, digamos, va a ascender hasta al nivel del abdomen, ¿no? Y puede estar más susceptible también ante cualquier traumatismo. ¿Qué otros cambios va a tener esta gestante? Esta gestante va a tener cambios también a nivel de cardiovascular, va a haber un incremento de la volemia del 40-50%, va a estar en reposo incluso con una frecuencia cardíaca incrementada y la presión arterial en el segundo semestre incluso va a poder disminuir. ¿Y esto qué conlleva? Que muchas veces puede estar en un estado de shock y esto se va a ver enmascarado. Acordarnos que también el gasto cardíaco se va a incrementar. La presión, en la parte, perdón, esta presión también va a caer en el segundo trimestre, pero esto es por un mecanismo fisiológico propio del embarazo. Otro punto importante es en la parte respiratoria, que acá el volumen corriente de la parte respiratoria va a estar incrementado, va a tener una baja reserva eh, fisiológica, lo que hace que esa gestante va a desaturar muy rápido y asimismo puede estar en un estado de alcalosis respiratoria compensada.
porque va a respirar un poco más rápido, más agitado, mientras más término tenga. Y a partir de en la parte hematológica puede haber una anemia dilucional, hay leucocitosis fisiológica, hay un estado de hipercoagulabilidad y hay un mayor riesgo de tromboembolia. En la parte digestiva, acordamos que el vaciamiento gástrico va a estar más lento por la misma presión que va a hacer el útero, el incremento de riesgo de aspiración, va a tener un esfínter esofágico más laxo o que va a permitir va a tener un poco de incontinencia y por ello es necesario que para evaluar a una paciente que está en riesgo de shock es importante considerar proteger la vía aérea, por ejemplo, con una intubación precoz y colocar también una sonda nasogástrica para evitar aspiración. ¿Cuáles son los mecanismos de trauma que pueden ocurrir? Tenemos el traumatismo cerrado, en el cual, por ejemplo, están las colisiones de tránsito, los choques, ¿no? Por ejemplo, el punto educativo es importante que el cinturón, por ejemplo, de seguridad, muchas veces es mal colocado sobre el útero y esto es lo que condiciona que tengan mayor riesgo de traumatismo si sufrieron un accidente, ¿no? Porque lo que debería de colocarse es que este cinturón debe de estar a nivel de bajo del vientre, sobre las crestas ilíacas. Esta es la posición en que debe de ir el cinturón en la gestante. Pero muchas veces por incomodidad lo colocan más, poniendo en mayor riesgo y dejando de ser un mecanismo protector y pasar a ser un mecanismo de agresión ante cualquier accidente. Otro mecanismo de agresión es el trauma penetrante. Recuérdense que el útero está por delante de todas las vísceras maternas. Entonces el útero va a actuar como un órgano de escudo, ¿no? Y esto va a hacer que la mujer va a tener mejor pronóstico frente a una lesión de este tipo, pero va a haber un peor pronóstico para el feto, ¿no? Y acuérdense que eso también se da cuando hay heridas por arma de fuego y arma blanca. Otro mecanismo también viene a ser el de la violencia de la pareja, ¿no? Los golpes muchas veces de la pareja son dirigidos a nivel del abdomen, ¿no? Al abdomen grávido todavía, ¿no? Y esto, al ser una lesión recurrente, ¿no? Muchas veces llega a la emergencia la gestante con lesiones inexplicables, ¿no? Y por eso es importante siempre sospechar de esta condición y tamizar, ¿no? Poder descartar si es o no es una situación de violencia de pareja. Ok, entonces recordamos que el cinturón de seguridad, si algo que me gustaría que se lleve en el día de hoy con respecto a este tema es la parte preventiva, ¿no? El cinturón de seguridad de manera correcta se coloca la banda pélvica bajo el abdomen, sobre las crestas ilíacas y la banda diagonal entre las mamas y a un lado del útero. El uso correcto va a reducir la muerte materna y también la fetal. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Cuando hay una paciente ya que ha sufrido el traumatismo, ¿no? Lo que vamos a priorizar es lo que han visto hasta ahora, ¿no? Que es el XABCDE en la gestante. Recuérdense que X es la parte exsanguinante, ¿no? Esto es de acuerdo al nuevo protocolo de ATLS. En la edición 11 me dice que yo debo de tratar la hemorragia exsanguinante primero, ya sea con compresión directa, torniquete, ¿no? Para evitar la pérdida masiva de la bulimia, sobre todo en hemorragias masivas, ¿no? Posteriormente, la vía aérea, de manera precoz, ¿no? Riesgo alto de aspiración, ya les dije, si el estómago está lleno, asegurar vía aérea precoz, proteger la columna cervical, también se hace en esta parte del ABCD. En el B, sí, tenemos que nosotros acuérdense que la reserva pulmonar va a estar baja, ¿no? Entonces es importante manejar con oxígeno de manera temprana, ¿no? Suplementario siempre y recordar que la presión de CO2 basal va a estar alrededor de 30.
La circulación siempre hay que reanimar de manera gruesa, de manera fuerte, de manera agresiva, ¿no? 2 vías de grueso calibre y transfundir, pasar cristaloides, ¿no? Y estos, recuerden que los signos vitales en estos casos de gestantes pueden engañar. Y siempre tener en mente buscar la hemorragia oculta. Ya les dije, puede ser traumatismo abdominal cerrado o también puede ser incluso en fracturas de pelve. Déficit neurológico. En esta parte nosotros valoramos el riesgo de eclampsia, ¿no? Acuérdense, más adelante van a aprender que la eclampsia es una hipertensión inducida por la gestación, pero en su presentación más grave, ¿no? En la cual va a dar signos neurológicos que pueden ir desde escotoma, cefalea, mareos y llegar incluso a convulsión. Y en el E es la exposición y el entorno, ¿no? Acá muchas veces hay que hacer el desplazamiento uterino para el lado izquierdo para liberar la cava, para no hacer mayor compresión sobre esta vena y prevenir la hipotermia y realizar la valoración obstétrica dirigida. ¿Cómo aliviamos la compresión aorta-cava? Pues ya les expliqué que a partir de las 20 semanas, este útero va a empezar a comprimir la vena cava inferior, reduciendo de tal manera el retorno venoso hasta un 30%. Y esto puede provocar hipotensión que simula o agrava el shock. ¿Cómo lo hacemos? Podemos inclinar el lateral izquierdo, decimos a la gestante que se voltee para el lado izquierdo, 15 o 30 grados, o también puede hacerse con desplazamiento manual del útero hacia la izquierda si sospechamos que la gestante tiene una lesión a nivel de espina bífida y no la podemos lateralizar. En la revisión secundaria, esto es en la evaluación primaria. En la revisión secundaria lo que vamos a hacer es medir la altura del fondo uterino para determinar la edad gestacional, el tono, el sangrado, si hay presencia de sangrado o no, los latidos cardíacos, el tacto vaginal y asimismo la anamnesis obstétrica y la consulta obstétrica. ¿Qué lesiones específicas están asociadas al trauma durante la gestación? Acordémonos que el principal, digamos, o el más grave, viene a ser el desprendimiento placentario o el abrupto placentario que se llama, ¿no? Es la causa más frecuente de muerte fetal y con mamá viva. ¿Cómo se va a acompañar? Se va a acompañar de sangrado vaginal y muchas veces dolor o incremento en el tono uterino. El útero se pone duro, contraído, y en las ecografías no es muy sensible y por eso muchas veces eh, hay que sospecharlo tempranamente y no esperar pues las pruebas para poder diagnosticarlo, ¿no? Ya les estoy diciendo que la ecografía tiene una baja sensibilidad y muchas veces el diagnóstico va a ser clínico, principalmente por el sangrado, el dolor uterino o la contracción uterina fuerte. Y acá resulta relevante lo que viene a ser la monitorización la cardiotocográfica, donde le ponen un monitor, unos sensores al útero encima de la pared uterina de la mujer y van a evaluar de acuerdo a la contracción, las contracciones o cuando el útero empieza a contraerse, cómo va cambiando los latidos cardíacos fetales. Otro es la ruptura uterina, ¿no? Es rara, pero catastrófica. Va a presentar un dolor abdominal intenso. Muchas veces van a poder palpar partes fetales por encima a la palpación abdominal y va a acompañarse de un deterioro hemodinámico rápido, ¿no? Va a haber, estos casos requieren una laparotomía urgente. Y otras condiciones son la hemorragia feto-materna, en la cual puede haber este paso de sangre fetal a la circulación materna, que viene a ser un riesgo, por ejemplo, de anemia fetal y insumunización RH cuando hay alteración de los grupos sanguíneos que son diferentes el de la mamá y el feto.
y también puede condicionar esos traumatismos gestacionales a ruptura prematura de membranas y parto preterno, ¿no? Que muchas veces no son inmediatas al día del accidente o del traumatismo, sino se pueden presentar posteriormente en la evolución. ¿Qué pedimos? Pedimos ecografía EFAX, que ya lo han visto ustedes en traumatismo abdominal, seguro cuando les han enseñado, ¿no? Vamos a buscar valorar el líquido, sobre todo cuando ponemos el monitor en suprapélvico, ¿no? Vamos a ver si hay líquido en esta zona. Muchas veces, no se prioriza o no se realiza, mejor dicho, los exámenes que influyen, en que hay radiación, como por ejemplo en radiografías, ¿no? O en tomografías, ¿no? Entonces, si hay una fuerte sospecha que tenemos que usarlo, pues hay que valorar en la protección del útero muchas veces o valorar el riesgo-beneficio que puede haber. Esta prueba por ejemplo, en mayores de 12 semanas, donde sin importar el RH, hay para poder cuantificar una hemorragia fetomaterna, ¿no? Sobre todo cuando hay incompatibilidad de grupos o de factor RH, para tener la oportunidad de que la gestante reciba una profilaxis anti-D, ¿no? Sobre todo en casos de gestantes RH negativas con traumatismo abdominal. La monitorización fetal es otro de las evaluaciones que se realizan, ¿no? Nos permite evaluar el estado fetal y también de manera ver si el feto, cuando se realiza, por ejemplo, este examen, cuando el feto es viable, o sea, cuando tiene más de 23, 24 semanas, y se hace de manera continua 4 a 6 horas por más de 4 a 6 horas posterior al trauma, ¿no? Es mucho más sensible que la ecografía para descartar abrupto placental, porque va a haber los cambios iniciales que va a haber en este feto, ¿no? Mientras la ecografía ya ve los cambios de manera más tardía. Y normalmente el latido fetal pues va a ir de 110 como mínimo, en promedio 160. Pero cuando hay bradicardia, o sea, menos de este valor que estoy refiriendo, 110, estamos hablando que estamos frente a un cuadro de sufrimiento fetal. Otra estrategia que se utiliza muchas veces para poder salvar algunos de los dos componentes, tanto del mamá, en este caso el feto, ¿no? Es cuando hay una histerotomía de reanimación, ¿no? En 4 minutos para iniciar tras el parto y 5 minutos para lograr la extracción fetal. Este es cuando hay paro materno con feto viable, o sea, ya la gestante está en paro y muchas veces se utiliza para extraer el feto en 5 minutos cuando el feto es viable y no solo va a permitir salvar al feto muchas veces, sino vaciar el útero y descomprimir la cava, y esto ayuda a mejorar el retorno venoso y el gasto cardíaco de la madre. Entonces es parte de lo que viene a ser la reanimación materna. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, la violencia doméstica. Le hemos puesto de color morado porque es el color que, que viene a ser reconocida para la violencia de pareja. Es una causa frecuente en nuestra sociedad y a menudo oculta el trauma, ¿no? Especialmente en la gestante. Este es un color, el púrpura es un color símbolo de la internacional de la concientización sobre la violencia doméstica, y lo importante que coincido es que se debe de aprender a detectar esta violencia doméstica de la pareja. Es tanto responsabilidad del clínico que maneja trauma y no solamente pues de los especialistas en psiquiatría o trabajo social o psicología.
La violencia doméstica lamentablemente se ve aumentada con el embarazo. El embarazo es una condición de riesgo que pone a la mujer debido a los cambios que esto conlleva en la rutina de pareja, en la parte, digamos, endocrinológica, en la parte de limitación muchas veces de algunas actividades y el menor eh, es siempre, digamos, un periodo en el cual puede agravarse esta situación durante la gestación, ¿no? Por los cambios también en la rutina de esa familia o pareja. Señales de alerta de la violencia en pareja, recordemos que es de alta prevalencia, entonces nos vemos muy frecuentemente, debemos de tener la capacidad de poder identificarla y tamizarla, ¿no? Darnos cuenta que gestante viene por un trauma que realmente no sé, se cayó o ha sido víctima de una agresión en su domicilio. Entonces, la violencia es una de las causas más frecuentes también en trauma, muy generalmente está subdiagnosticada porque no se pregunta y hay siempre esto generalmente, no hay protocolos muy claros de cómo abordarla en la emergencia, pero algunas estrategias son las que te recomiendan según este manual, ¿no? A veces no se identifica porque simplemente el médico no preguntó por ella, ¿no? Entonces es siempre importante preguntar siempre, ¿no? Pero en privado y sin juzgar. En privado, sin el acompañante, sin la pareja. ¿Cuándo empezamos a sospecharla? Cuando hay una discordancia, por ejemplo, entre el mecanismo referido y las lesiones, ¿no? La gestante que dice, no, que me tropecé y me caí, y tú le ves lesiones, pues no solo de la pierna, en rodillas, sino en la cara, en la espalda, ¿no? Entonces, eso es una discordancia entre el mecanismo referido y las lesiones. Cuando hay un retraso en buscar atención, muchas veces si nosotros sufrimos una caída, un accidente, rápidamente vamos a la emergencia si es que necesitamos atención médica. En cambio, cuando ha habido una demora en la cual no, que tenía que esperar a mi esposo, que pensé que me iba a pasar, ¿no? Entonces, eso también puede generar una sospecha, ¿no? Esta es la más frecuente muchas veces cuando hay lesiones repetidas o que encontramos lesiones en diferentes procesos de curación, ¿no? Sobre todo cuando observamos que la pareja es muy controladora, que no la deja expresar a la paciente, ¿no? Que responde todas las preguntas y que en ningún momento la deja sola a la paciente, ¿no? Con la intención como de protegerla, pero muchas veces es proteger de que no le hagan las preguntas adecuadas, ¿no? Generalmente, cuando vemos un patrón en el embarazo, ¿no? Como les decía, el embarazo muchas veces es un gatillo, ¿no? Para este tipo de situaciones y vemos generalmente lesiones dirigidas al abdomen, mamas o genitales, o cuando también hay un control prenatal tardío. También están los elementos claves psicosociales como evaluar, vemos que está con ansiedad, la gestante, depresión, o hay un uso o abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Drogas, o intentos de autolesión. Ninguna de ellas, lamentablemente, es un diagnóstico por sí solo, pero debemos elevar nuestra sospecha frente a la situación y motivar el tamizaje en privado según las recomendaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tamizar e intervenir con seguridad, ¿no? Dice que hay que documentar objetivamente con citas textuales, entrevistar en privado, por ejemplo, si voy a aprovechar en el momento que tomar, por ejemplo, una radiografía, ¿no? Para separar a la paciente del acompañante y crear un ambiente seguro, confidencial y sin juicios. Pregunte de forma directa, con preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien le ha hecho daño? ¿No? Puede ser una pregunta para detonadora o que
incentive a que la paciente se exprese. Valide y dé seguridad, crea a la paciente, deje claro que la violencia no es su culpa y que no está sola. Eh, es importante documentar con objetividad. Registra hallazgos y citas textuales, tienen valor médico legal. Documenta el bienestar fetal, cómo está el feto. Evalúe la seguridad, siempre explore el riesgo inmediato y la presencia de menores. Respete las decisiones de la paciente, ¿no? Y derivar a trabajo social y líneas de ayuda, conecte con recursos que puedan tener y sobre todo conozca el marco legal local de notificación. Estas recomendaciones son basadas en el protocolo de ATLS. Hay que hacer, digamos, el enganche, ¿no? Con la normativa y con los recursos que se cuentan a nivel de la comunidad donde estamos laborando. Entonces, para ya cerrar, lo importante es que el trauma en gestante, hay dos pacientes, pero una sola prioridad, que siempre va a ser la madre, porque a través de la madre nosotros vamos a poder reanimar el feto. Que tenemos que acordarnos que sus funciones vitales nos pueden engañar, que ellos tienen una gran reserva, ¿no? Y esto puede hacer que nos engañe. Entonces, trate de siempre reanimar a la madre con energía y con la mejor reanimación, y esta reanimación va a ser la mejor para el feto. Acuérdese del ABCD adaptado, acuérdese de las patologías que están relacionadas al embarazo, como hemorragia, este, piense en el abrupto placentario, acuérdese que es la primera causa de muerte fetal con madre viva, ¿no? Y acuérdese que es útil en estos casos la cardiotocografía, no tanto la ecografía, porque va a ser poco sensible en las primeras etapas de este problema. No olvide los adjuntos, sobre todo cuando hay antecedentes de cambios, o sea, grupos sanguíneos como RH negativo, ¿no? Y siempre una consulta obstétrica temprana, ¿no? La evaluación secundaria se debe hacer. Y también sea la violencia, preguntando en privado, sin juzgar, documentos y derive. Y acuérdense que el embarazo viene a ser un factor en que se incrementa estos casos de violencia doméstica. Ok, entonces, a proyectarles, tenía, bueno, gracias. Y les voy a, si hay alguna pregunta. Doctora, buenas noches, disculpe. Sí, dime. Una consulta en cuanto a, en este caso específico, gestantes que sean menores de edad, bueno, que tengan gestación, pero que vengan con un acompañante. En todo caso, de igual manera, es necesario guardar la privacidad, ¿cierto? ¿O hay algún protocolo adicional o alguna Generalmente guía? cuando son menores de edad y sí, hay momentos en que uno puede separar el acompañante, ¿no? Y siempre se hace una evaluación, digamos, la recomendación que yo siempre les doy a mis colegas varones, sobre todo, es que la hagan con presencia de un personal femenino, ¿no? Si sobre todo va a ser una evaluación de ginecológica, ¿no? Claro, entiendo, doctor. Ujú. Creo que ya no hay más preguntas, doctora. Ok, les voy a compartir un jueguito. Vamos a jugar para poder, a ver, poder fijar algunos conceptos. Ya, ojalá que me colabore mi internet.
No sé si es el internet, el Teams. ¿Ven mi pantalla? Dice código gestante, ¿lo ven? Sí, doctora. Sí, sí, Ok, ¿sí? ¿Todos lo ven? se ve, doctora. Ya. ¿Cuál caso quieren hacer? ¿Caso 1, caso 2? Sí, sí se ve en la pantalla. ¿Cuál caso quieren hacer? Ya, vamos caso 1, ¿ya? Caso 1. La gestante atropellada. Mujer de 28 años, 30 semanas, tras una colisión frontal. Condúcela por el XABCD, detecta el desprendimiento y decide su destino. Ok, vamos a empezar. ¿Ven el monitor? Sí se logra ver. Sí, Ok, doctora. fíjense en las funciones vitales. Ya está. Llega en tabla rígida de cúbito supino, inmovilización cervical por el mecanismo y la gestante es de 30 semanas. Consciente y refiere dolor abdominal. Tu primera acción al recibirla es A, mantener la tabla plana y desplazar manualmente el útero hacia la izquierda. B, inclinar la tabla completa, 15 a 30 grados hacia la izquierda. C, dejarla en supino y continuar con la evaluación. A ver, ¿qué eligen, chicos? Voy a hacer con el chat, pero como no me abre bien este Teams, lo vamos a hacer así, en voz alta. ¿Quién se anima? Solo uno. En la tabla, doctora, inclinar la tabla hacia la izquierda. Inclinar la tabla completa hacia la izquierda. Ok, movilización. Ya. Aceptable es tu acción, pero mejorable, dice. Alivia la compresión de la cava, que sí, pero compromete la inmovilización espinal de una paciente con mecanismo de alta energía. Acuérdate que se ha atropellado. ¿Por qué? Es válido si no hay sospecha de lesión espinal, pero en este caso sí tiene sospecha de la lesión espinal. O sea, por mejorar la compresión de la cava, pones en mayor riesgo la lesión espinal. Aquí el desplazamiento manual es más seguro. O sea, la opción A. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien, acá no se murió nadie, así que vamos aprendiendo. Miren de nuevo las frecuencias, las funciones vitales. ¿Ok? Tiene una laceración profunda en el muslo que sangra activamente y empapa la tabla. Vía aérea permeable y habla con frases completas. ¿Por dónde empiezas? A. Control inmediato de la hemorragia externa, presión directa, torniquete antes de seguir. B. Seguir el orden clásico A, B y atender el muslo al llegar a C. La letra C. Llevarla de inmediato a TAC para buscar el foco. ¿Qué escogen, chicos? No puedo verlo. La por letra eso A, no- doctora. ¿A? La A. La A, ok. Vamos a ver. Acción óptima. El sangrado se detiene. La paciente conserva volumen circulante para sostener la unidad feto-placentaria. Acuérdense, si ustedes reaniman a la gestante, mantiene una buena perfusión a la placenta. ¿Ok? ¿Por qué? La edición 11 antepone la X, ¿no? El sangrado externo masivo se controla primero antes de la ABCD. Continuamos. Miren las funciones vitales. Vía aérea controlada y hemorragia frenada. Saturación de oxígeno, 96%. Frecuencia respiratoria, 22. Oxigenación de la gestante. Administrar oxígeno suplementario de alto flujo, aunque la saturación de oxígeno parezca aceptable. B. No dar oxígeno, 96% es un valor normal. C. Intubación de secuencia rápida ahora mismo. ¿Qué deciden, chicos? La A. La A, ¿ok? Acción óptima. La saturación de oxígeno sube al 99%. Acuérdense que ellas tienen baja reserva, entonces cualquier cambio rápidamente desatura. Muy bien. El aporte de oxígeno al feto mejora. ¿Por qué? La gestante tiene
Reserva funcional disminuida, desatura rápido, un margen alto de saturación de oxígeno, protege al feto. Oxígeno generoso por norma para reanimación. ¿Ok? Miren el monitor. Reevalúas frecuencia cardíaca 118, presión arterial 92/58, piel fría. La paciente sigue alerta y conversa. Circulación y reanimación. ¿Qué hace? 2 vías de grueso calibre, reanimación con cristaloides, hemoderivados y búsqueda activa de foco de sangrado. Una sola vía y observar, los valores están casi normales. C, iniciar vasopresores para subir la presión. ¿Cuál eligen? La letra A, doctora, 2 La vías de letra A. grueso calibre. Ok. Acción buena, óptima. La presión arterial se estabiliza, la frecuencia cardíaca baja, activas protocolo de hemorragia y avisas a cirugía y obstetricia. Reanima con energía. Los signos vitales maternos se engañan por la reserva fisiológica. Busca hemorragia oculta. Puede ser abdomen, pelvis, como estábamos viendo, ¿no? Ok, vean de nuevo sus funciones vitales. Estabilizada hemodinámicamente, refiere dolor abdominal y el útero está tenso y doloroso. Hay sangrado vaginal escaso. El IFAS no muestra líquido libre interabdominal. Tu sospecha y conducta. Sospechar desprendimiento placentario e iniciar por monitorización cardiotocográfica continua más obstetricia. Descartar el desprendimiento porque la ecografía es normal. Esperar el TAC abdominal para decidir. ¿Cuál escogen, chicos? La doctora, desprendimiento La A. placentario. ¿Ok? Acción óptima. La cardiotocografía capta contracciones frecuentes y desaceleraciones precoces. Eso es lo que disminuye el latido cardíaco fetal. Confirma tu sospecha y permite actuar a tiempo. Porque el desprendimiento es la primera causa de muerte fetal con madre viva. La cardiotocografía es más sensible que la ecografía para detectarlo. ¿Ok? Miren sus funciones ahora. La paciente está estable, frecuencia cardíaca fetal recuperada, que es esta de acá, sin sangrado activo. En la anamnesis figura que es RH negativa. Adjuntos y destino. Inmunoglobulina anti-D menos de 72 horas, más Klein-Hauer-Bethke, más cardiotocografía mayor a 4 o 6 horas e ingreso para vigilancia obstétrica. Alta tras 1 hora porque está estable. Anti-D pero sin monitorización fetal prolongada. ¿Cuál escogen, chicos? Sería la A, doctora. La A, ver, te escogiste desde la Acción óptima, cobertura completa, previenes la isoinmunización, cuantificas la hemorragia feto-materna y vigilas complicaciones diferidas. Klein-Hauer-Bethke en gestantes mayores de 12 semanas, independiente del RH, es útil. Anti-D, si RH es negativo, prolonga la cardiotocografía a 24 horas si hay banderas, por ejemplo, contracciones, dolor, sangrado vaginal, RPM. Ok, y acabamos. ¿Qué fue? ¿Qué le salió? Desempeño sobresaliente, líder del trauma, 91% el puntaje óptimo, máximo era 115. Puntos claves, trata primero a la madre, su reanimación es la mejor reanimación fetal, desplaza el útero a la izquierda manual si hay sospecha de lesión espinal para liberar la cava, el XABCD controla la hemorragia exsanguinante antes del ABCD, oxígeno generoso, sus signos vitales engañan,
pueden perder 30-35% de la volemia antes de la hipotensión. El desprendimiento de placenta es la primera causa de muerte fetal con madre viva. La eco es poco sensible. Confía en la cardiotocografía y no olvides de estas pruebas especiales, ¿no? Ok, chicos. Ahora no sé cómo vuelvo a mi ventana. ¿Qué tal? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Me gustó la actividad? Sí, doctora, estuvo buena la actividad. Sí, sirve para focalizar lo más relevante. Ok, chicos, pues a ver si puedo prender la camarita. Ya, ok. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Ese es el tema que me encargaron para la parte de teoría. Ya igual a través de su delegada les voy a pasar el material. Incluso el jueguito lo pueden abrir también, está publicado como un HTML, que lo voy a tener abierto mientras esté el curso para que lo tengan de ahí de apoyo o para que puedan revisar. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias. Chicos, buenas noches. Gracias por la paciencia también de tecnológica. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, gracias, doctora. 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 Hasta luego, Buenas buenas noches. noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias.